Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Raúl Rincón, neurocirujano con más de 8 años de experiencia y que tiene su consultorio en la bella ciudad de Los Cabos, Baja California Sur. Mi objetivo es conocer y comentar sobre las afecciones más comunes del cerebro que trata un neurocirujano. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos al programa de hoy, donde nos va a tocar platicar con el neurocirujano, el doctor Raúl Rincón, que se encuentra en Los Cabos. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, Kurt. Muy bien, muy bien. Un poquito acalorados acá en Los Cabos, pero ya acostumbrados. Y como verán, pues está todo... acá estamos acostumbrados al aire acondicionado en todos lados. Así que bien, no me quejo. La verdad es que no es queja, al contrario, es un paraíso Los Cabos. Sí. Yo siempre he tenido ganas de conocer y está en mis planes de ir. ¿Qué lo impulsó, doctor, a escoger esta especialidad tan larga? Bueno, fíjate que cuando lo piensas en retrospectiva y ves que después de 13 años que ya eres neurocirujano, dices, no, bueno, sí es mucho tiempo, ¿no? 13 años. Sin embargo, cuando estás tan metido, primero la carrera de medicina, posteriormente, pues te decides, ok, hacer neurocirugía, que son 6 añitos más. Pues entonces ya vas centrado, ¿no? Ahora sí que ya llevas ese impulso y lo vas viendo como año por año, ¿no? De que ya terminó un año, ya terminó el segundo, porque sobre todo la especialidad de neurocirugía es pesada, es cansada. Si lo piensas, ¿no? Son 6 años, sí se te hace muy pesado. En mi caso particular, pienso que hay dos situaciones que creo que marcaron mucho mi decisión por ser neurocirujano. Una de ellas es que, bueno, mi papá es neurocirujano. Entonces, pues ya de entrada muchas personas han de pensar, bueno, pues por eso quiso ser neurocirujano. Claro, tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Porque mi primera experiencia con la medicina, pues fue una cirugía de neuro. Entonces, estaba yo en la secundaria, imagínate, tendría alrededor de 15, 16 años, a lo mucho. Sí, más o menos alrededor de esa edad. Entonces, que me invita mi papá ya a quirófano. Dice, ¿quieres ver una cirugía? Porque yo ya me interesaba en la neurocirugía, en la medicina en general. Entonces, ya sabes que de niño siempre dices, quiero ser doctor de grande, ¿no? Dijo, bueno, vamos a ver si es verdad que te puede interesar. Me lleva a quirófano y era una cirugía de cerebro. Y ya viéndolo en retrospectiva, pues era una cirugía relativamente sencilla. Un paciente que tenía algo que se llama hidrocefalia, que es acúmulo de líquido en el cerebro, y hay que poner una valvulita, hay que poner un catéter para drenar ese líquido, esa acumulación, y de esa manera bajar presión en el cerebro. Eso se llama hidrocefalia. Entonces, es una cirugía relativamente no tan complicada actualmente ya para los neurocirujanos. Pero imagínate un niño de 15, 16 años, un muchacho, un adolescente, viendo eso, que cómo es posible que le piquen con algo al cerebro a alguien y que el paciente despierte y mejora todavía, ¿no? Porque el paciente estaba inconsciente, etcétera. Entonces, que después de eso habla, despierta, ¿sabes? Empieza a reconocer a su familia. Fue un shock para mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible hacer eso sin lastimar el cerebro? Obviamente, pues ya en la especialidad aprendes digamos, los trayectos seguros para colocar una sonda. No se puede poner en cualquier parte del cerebro. Esa fue una. Y la otra es que yo alrededor de los 3 años tuve un accidente. Yo estoy operado del cerebro, literalmente. Entonces... a los 3 años tuve un accidente que aquí por arriba del globo ocular se me encajó un lápiz. Estaba yo dibujando y una vecinita iba en un triciclo, me empujó por atrás. Entonces hizo esto y un lápiz se me incrustó por aquí, apenas por arriba del ojo, del globo ocular, y se fue por arriba del globo ocular hasta el cerebro. Entonces, pues por acá se ve, tengo una cicatriz. Se alcanza a notar, pero es una cicatriz que va de lado a lado, que me operaron en ese momento a los 3 años en el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, que allá radicamos. Y entonces, pues mírame, aquí estoy, ¿no?
Siempre hago la broma de que mis capacidades iban para ser científico de la NASA, pero pues ya nada más me quedaron para ser neurocirujano. Y pues mira, esa es otra de las situaciones que digo, pues mira, aquí nos logramos los milagros de la neurocirugía. Entonces son situaciones que definitivamente me marcaron y me hicieron tomar una decisión, vaya. Claro, pues cómo no, y supongo que eso es algo de lo que lo hace uno de los mejores de México, porque ya pasó los dos lados, ¿no? Ya está como cirujano y ya fue paciente, y eso lo hace, yo siento, empatizar. Y lo que he visto de usted, y se me hace que es un doctor muy empático, entonces ahora me entiendo el por qué. Yeah. Digo, a pesar de a los 3 años, pero estoy seguro que sí ha de recordar los miedos, ¿no? Y todo, sí, toda la experiencia. ¿Su papá opera ahí con usted en Los Cabos? No, él radica en Michoacán, él radica allá y de repente yo voy y opero con él temas de columna, que es lo que más realizo, ¿no? Sí, y sí hemos operado juntos, pero sí vaya, siempre el tema es un poquito complicado, bueno, no complicado, sino él como ya neurocirujano, pues con mucha experiencia quirúrgica, ¿no? Tratar al paciente y demás, y que llegue como hijo y le diga, no, esto se tiene que hacer así, claro, y así, no. A veces... Pero eso es relación papá-hijo o sea, aunque estuvieran haciendo un mollete, no le pongas tanta sal, quítate, no, o sea, eso es verdad, tienes o sea, razón. digo, no se tuvo que ir tan al extremo de neurocirugía, o sea, un ejemplo de hasta prende la tele, así no se prende, como que eso es... Así le he aprendido tantos años. Es la dinámica papá-hijo en todo el mundo, así es. Sí. Para empezar con el tema afecciones comunes del cerebro, se me ocurrió hacerle una serie de preguntas. Pienso que como capítulo secundario de introducción podemos dar un Q&A. De esa manera mucha gente puede tener noción de lo que hace y todo eso, y cuando escuchen las preguntas, respuestas, los síntomas, van a poder decir, esto es con el neurocirujano. Para resumir de manera breve, que no han visto algún otro episodio, ¿qué hace el neurocirujano, doctor? Pues mira, el neurocirujano es el especialista en el tratamiento quirúrgico de las enfermedades de cerebro, columna vertebral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vaya, muchas personas piensan que la columna vertebral la debe operar el ortopedista. Aquí el tema es que la columna vertebral protege a la médula, y entonces en sí el neurocirujano es el especialista que trata el cerebro, el sistema nervioso, vaya, que está compuesto por cerebro, médula espinal y los nerviecitos que salen de la médula espinal, que a nivel cervical esos nerviecitos se van hacia brazos, y a nivel lumbar esos nerviecitos se van hacia las piernas. Entonces, cuando hay problemas en la columna que comprimen esos nervios, pues es cuando hay dolor, limitaciones, disminución de fuerza, etcétera. Y no es que sea una pelea realmente entre el neurocirujano y el ortopedista, esto es muy importante señalar, no hay una pelea ni tampoco es un tema de quién opera mejor o quién debe operar columna, si el neurocirujano o el ortopedista. Realmente lo debe operar quien esté entrenado para hacerlo, sea neurocirujano o sea ortopedista, pero básicamente, digo, a grosso modo, pues eso es lo que operamos o a lo que nos enfocamos el neurocirujano. También en algunas ocasiones o en algunas, sobre todo ciudades pequeñas, el neurocirujano tiene que hacer funciones de neurólogo. Cuando no hay neurólogos alrededor, bueno, pues hacemos funciones de neurología. Sobre todo, tal vez el diagnóstico inicial de alguna enfermedad como enfermedad de Parkinson, como enfermedades se le llama de deterioro cognitivos como Alzheimer o algún tipo de demencia, pues, pero ya actualmente ya el término demencia, sobre todo demencia senil, ya está de lado. Pero entonces tenemos que hacer digamos, como ese diagnóstico inicial, ¿no? Y así es algo que sale de nuestra competencia. Decimos, ¿sabes qué? Sí, te estoy detectando tal vez síntomas iniciales de Parkinson, pero sí me gustaría que te vea un neurólogo, y bueno, ya buscamos ahí la manera de que lo valore el neurólogo, sobre todo en ciudades pequeñas. Claro, que eso es parte del turismo médico, ¿no? Que, por ejemplo, gente que está en una ciudad pequeña y que no tienen acceso, aunque estén en México, en Baja California, pueden ir a visitarlo ahí a Los Cabos y tener excelente trato médico. Sí. ¿Existe algún antecedente o algún problema, doctor,
que pudiera estar relacionado a otra enfermedad, a algún otro padecimiento y que pudiera ser un indicador de que tenemos que ir a visitarlo? Por ejemplo, si tengo, no sé, si tuve un aneurisma en el corazón, o si tengo muchos stents, o si tengo problemas cardiovasculares, etcétera, y que diga, por lo general va de la mano con algo relacionado con el cerebro, vete a checar. Fíjate que qué buena pregunta, Kurt, porque muchas de las veces, incluyendo neurocirujanos, dejamos de lado esto, lo que se llama el screening o un check-up neurológico. ¿En qué sentido? Hay pacientes que tocabas el tema del aneurisma, hablando de aneurisma cerebral, que es una condición que lamentablemente la manera como se demuestra pues es que se rompe el aneurisma y hay un sangrado en el cerebro. Y vaya, muchas de las veces esto puede llevar incluso a la muerte. El paciente puede ni siquiera alcanzar a llegar a servicios de urgencias, puede fallecer en el momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ha visto que estos aneurismas se ha relacionado a personas que padecen de hipertensión arterial. O sea, que la presión arterial está alta. ¿Por qué? Por el golpeteo constante de esa sangre sobre las arterias del cerebro, y entonces se va, por tanto golpeteo sobre esas paredes, se va haciendo un globito. Eso es el aneurisma, se va haciendo un globito, y ese globito entre más va creciendo, entre más se va expandiendo. Digo, obviamente es una cosita así, ¿no? Pero digo, lo estoy ejemplificando así. Como un globo, cuando lo inflas, vas inflando el globo, se van estirando las paredes y llega un punto en que están tan adelgazadas que si lo sigues inflando, ¡pum!, se truena. Y entonces es importante que personas con hipertensión arterial, sobre todo arriba de 45 años, se hagan, pues la recomendación sí, un check-up neurológico que incluye una angiotomografía cerebral. Esto es un estudio, como una tomografía básicamente, pero especial porque por la vena se pone contraste y entonces podemos ver todas las arterias cerebrales y, bueno, hacer ese screening, sobre todo cuando ya hubo el antecedente de algún familiar directo de sangre que haya padecido este problema de aneurisma cerebral, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante. También estos aneurismas cerebrales, por ejemplo, los vemos en pacientes jóvenes, cuando un adolescente y tiene enfermedades renales, quistes renales recurrentes, etcétera, o alguna otra malformación o temas de, por ejemplo, enfermedades como Marfan o algunas otras enfermedades muy específicas, pueden también desarrollar aneurismas cerebrales en edades tempranas. Entonces, sí es importante hacer ese screening, ¿no? Ese check-up neurológico. Se sugiere ir al neurocirujano cuando uno tiene dolor de cabeza, dolor facial, olvidos, mareos. ¿Con quién le sugeriría ir usted primero, con usted o con un médico general? No, si ya hay síntomas que están involucrando el raciocinio, o sea, la manera como piensa la persona, que no está bien orientado, por ejemplo, que está disvariando, que le llamamos, que está, dice una cosa por otra, que ya no está recordando algunas situaciones, yo recomendaría, si no se tiene, por ejemplo, un estudio de tomografía o algo, de manera inicial al neurólogo clínico. Eso es lo correcto o lo ideal. O incluso en los casos de dolor facial, que es un dolor tipo descargas eléctricas hacia la mitad de la cara y solo en la mitad de la cara de un solo lado. A veces sí puede ser bilateral, pero son casos rarísimos, que ahorita te voy a hablar de esa enfermedad. Pero cuando ya detectamos algún síntoma neurológico, si no se tiene ningún estudio, digamos, de tomografía o resonancia del cerebro, de manera inicial sí se recomienda es que visite al neurólogo clínico. Ya si el neurólogo clínico, dentro de su exploración y en su análisis de los síntomas o de la enfermedad, realiza un estudio de tomografía o de resonancia magnética y ahí se detecta, por ejemplo, un tumor cerebral, que los tumores cerebrales, el problema es que, sobre todo cuando son tumores de muy lento crecimiento, no te van a dar síntomas hasta que ya llegan a un tamaño considerable y que por la zona en la que están, pues empiezan a dar, por compresión, empiezan a dar síntomas. Pero a veces he tenido pacientes con tumores cerebrales que se empieza los síntomas, por ejemplo, con olvidos
o con algunas alteraciones psiquiátricas, o pensando que este paciente ya, como dicen, ya se deschavetó, ya se volvió loco, pero en realidad es porque hay un tumor comprimiendo en la zona cerebral que tiene que ver con la personalidad, la toma de decisiones, entonces, o la inhibición, personas que de repente, por ejemplo, se empiezan a desnudar, entonces dicen, pues ya se le fueron las cabras al monte, y en realidad es un tumor que está desinhibiendo al cerebro y la toma de decisiones. Entonces, eso es muy interesante. Ahí la correlación o la interacción entre psiquiatría, neurocirugía, ¿sabes? Entonces, sí hay síntomas iniciales neurológicos. Hay que ver a un neurólogo clínico, ya si en el estudio se hace tomografía, resonancia y se determina que es un tumor cerebral, pues definitivamente referir al neurocirujano. Ahí dijo algo muy, muy claro, porque muchas veces la gente convivimos en el día a día y todo eso, entonces empiezas a notar que alguien que conoces empieza a tener algún tipo de comportamiento poco usual, ¿no? Entonces muchas veces dices, ¿y qué le pasó? Y no le das importancia, y más con nuestros padres, yo creo, ¿no? Con la gente mayor, que empezamos a notar a lo mejor ciertas cosas raras, y yo creo que dio un punto muy claro, porque ahí cuando empiezas a notar eso, a lo mejor si pones atención y no estás así como que achacando toda la vejez, a la vejez, puedes poner atención y a lo mejor puedes detectar algo que valga la pena ir a revisar, ¿no? Definitivamente, eso es sumamente importante, Kurt, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, conforme van, sobre todo pensando en adultos mayores, decimos, pues ya es la edad, ya esos olvidos o ese comportamiento ya es por la edad, demencia senil, ¿no? Que siempre catalogamos, no, pues ya demencia senil o Alzheimer. No, pues espérate, hay otras situaciones que pueden dar ese comportamiento errático. Entonces, definitivamente, parte de ese screening que se debe hacer en la demencia o en estos deterioros cognitivos es hacer un estudio de cerebro, una tomografía, una resonancia. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también hay una condición en el adulto que se llama hidrocefalia normotensa o hidrocefalia idiopática del adulto. Ese es el término. ¿Qué quiere decir? Que estos espacios que están en el centro del cerebro, que tienen líquido y de manera normal, pues tienen una presión, pero esa presión no es, digamos, lo suficiente como para darle presión al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la hidrocefalia idiopática o normotensa? Que esos espacios van poco a poco, esa presión va aumentando muy, muy lento, años va aumentando, de tal manera que eso empieza ya a dar sintomatología, y uno de sus síntomas pues es un deterioro cognitivo, o sea, una especie de demencia, además de alteraciones de marcha, falta de control de esfínteres, que esa triada la vemos, te digo, pues en pacientes adultos mayores, y dicen, no, pues ya tiene Alzheimer, ya se está orinando otra vez, o ya no, pues ya no camina bien porque pues ya está viejito, ¿no? Pero si se detecta a tiempo esta hidrocefalia y se puede corregir con colocarle una valvulita, y los síntomas mejoran de manera notable cuando se detecta a tiempo. Entre más va progresando la enfermedad, más deterioro va causando en el cerebro, y bueno, aunque se detecte, digamos, 10 años después, pues ya aunque sí pueda corregir algunos temas de marcha, pero ya lo cognitivo, los olvidos y demás, es muy poco probable que se recupere. Pues es importante la detección oportuna. En estos tiempos me he fijado que muchos de los artistas que antes nadie los veía enfermos, nadie nada, ¿no? Hasta que se veía que se morían. Y ahorita han salido 2, 3 casos que me gustaría que los comentara, porque sí han sonado, pero no han explicado bien en qué consiste, y casi creo que sí tienen que ver con neurocirugía. Por ejemplo, Emilia Clarke, que tenía hemorragia subcraneal, algo así, que casi se Ajá. Sí. ¿Cómo la detectan esa? Porque ella dice que no se la detectaron, que de repente ¡pop!, se cayó desmayada. ¿Nos podría platicar así brevemente sobre ese tema? La verdad es que es uno de esos milagros andantes, ¿no? Porque, digo, obviamente ha tenido su periodo de recuperación, en su momento lento, etcétera, pero ¿qué es lo que pasa? Era lo que platicábamos del aneurisma cerebral, se rompe, ¿no? Probablemente ella no creo que padezca de la presión arterial, pero algún otro factor. Hay factores genéticos, etcétera.
sangrar. Entonces se rompe el aneurisma y esa sangre se va, vaya, no se forma un coágulo grande como por ejemplo en los casos de presión alta, cuando se sube mucho la presión y hay un sangrado dentro del cerebro y se forma un coágulo dentro del cerebro, y eso se puede detectar más fácil. En la hemorragia subaracnoidea, si el aneurisma se rompe así un poquito y esa sangre queda dispersa alrededor del cerebro y a veces no se logra detectar. Hay una clasificación que utilizamos para este tipo de hemorragia subaracnoidea y probablemente ella era un Fisher 1 que en la tomografía no se alcanza a detectar, pero existe, pero está presente, y sobre todo no tanto por la hemorragia subaracnoidea como tal, que sí trae otras situaciones, pero sobre todo porque si pasa desapercibida en una tomografía inicial, el problema es que ahí está el aneurisma, pues está oculto, está por ahí, no lo han detectado, y el riesgo es que se vuelva a romper, que vuelva a sangrar, y entonces ya sea una hemorragia mucho más aparatosa, digamos, y entonces ya irse a un Fisher 3 o un Fisher 4, o sea, dentro de esta clasificación que te comento, ya ser más evidente en la tomografía, pero el problema es que de igual manera, entre más evidente, pues también más lesión va a causar al cerebro, porque la sangre en esta hemorragia subaracnoidea que está dispersa alrededor del cerebro le irrita muchísimo al cerebro, lo lastima mucho, y entonces eso trae otros riesgos y otras consecuencias. Ella pues la operaron hasta, sin mal no recuerdo, porque leí su caso pues ya hace tiempo, la operaron de un clipaje de aneurisma. Una vez que se detecte el aneurisma, esta dilatación en la arteria, lo que se debe hacer es poner un clip en la base del aneurisma. Es uno de los tratamientos. Hay otros tratamientos que se le llama terapia endovascular, que es como tipo cateterismo, lo que se hace en el corazón. De cateterismo también se puede hacer en el cerebro. En algunos casos se prefiere clipar, y si mal no recuerdo, creo que a ella le cliparon el aneurisma, le pusieron un clipcito en donde nace el aneurisma, pues para ya evitar ese riesgo de resangrado, ¿no? Pero ya el daño que causa el sangrado de aneurisma de manera inicial, pues ya está ahí. Y después ella desarrolló hidrocefalia, que es el acúmulo. Esa misma sangre tapa algunos orificios por donde circula el líquido dentro del cerebro. Entonces, si se tapa, es como tapar la coladera. Entonces, ese líquido se va a empezar a colectar dentro del cerebro. Y volvemos al tema, que va aumentando la presión y eso hay que drenarlo. Y sí, ella recuerdo haber visto una foto que tiene una valvulita, un catéter que va externo. En ese caso, como tiene sangre, el líquido, hay que ponerlo primero externo para que drene toda la sangre, porque si no, luego se puede tapar, etcétera. Entonces, sí, eso recuerdo. Y pues mírala, aquí está, y ni le notas. Y sí, fue todo un proceso, pero va ya creo que bastante recuperada. Cuando hay algún tipo de movimientos involuntarios, por ejemplo, que estés normal platicando con alguien y que empiece uno de los ojos a parpadearte y que no tengas ese control, ¿ese es también algo que vale la pena ir a revisar con el neurocirujano? Bueno, cuando hay ese tema de que el brinqueteo del párpado que luego sentimos, que hasta le decimos cuando estamos platicando con alguien más, mira, ve cómo me brinca, ¿no? Entonces, ese brinqueteo que para nosotros sentimos que nos está brincando pero es apenas perceptible porque es un músculo muy pequeño el que va alrededor del orbicularis. Entonces, eso es importante también, nada más el checar con un especialista, ver algunas situaciones, factores, qué tanto estás descansando, si estás tomando algún medicamento, sabes, si estás en alguna situación de estrés, sobre todo cuando ya es algo que sientes crónico. O sea, crónico es en este caso algo que va más de 3 meses. O sea, si es algo que ya es persistente, definitivamente hay que atenderse. Pero si tienes esa duda, preocupación de qué puede hacer ese brinqueteo, si solamente es, por ejemplo, el párpado o de repente sentimos que brinca en cualquier músculo, ¿no? Que puede tener esas, se le llaman fasciculaciones. Entonces, si ya es algo que te está preocupando, pues sí, a revisarte. Más vale. Ahora, cuando ya es no solo el brinqueteo, sino que digamos la mitad de la cara o la mitad del cuerpo o movimientos involuntarios, por ejemplo, del brazo que no puedes controlar, etcétera, eso es una crisis convulsiva. Eso sí o sí se tiene que revisar. La parálisis facial. Hay un caso que es cuando tienes parálisis facial por el síndrome de Zoster, creo que así se pronuncia, ¿no? El virus, de herpes zóster. El virus de herpes.
Zoster. Zoster. O por ejemplo el mito ese que dices que estás en lo caliente y que te dice tu mamá siempre, bueno, de chiquito, no salgas a lo frío porque se te va a paralizar la cara. Esas cosas, ¿verdad? Mentira, tienen que ir con ustedes. Pues mira, el mito del frío-calor, de cambiar de frío-calor, literal es un mito. Eso no pasa. Sin embargo, lo que sí es importante es que en la parálisis facial, desde que se presentan los síntomas, es importante acudir a valoración con el especialista, ya sea neurólogo o neurocirujano, o también con médico especialista en rehabilitación, etcétera. Pero sí es importante acudir con el especialista para iniciar primero para el diagnóstico adecuado, ¿sí? Si esa parálisis facial es precisamente por parálisis del nervio facial, que se le llama una parálisis periférica porque es el nervio periférico, o es una parálisis facial central. ¿Qué quiere decir esto? Que esa parálisis viene desde el cerebro. Entonces, si esa parálisis facial viene desde el cerebro, pues puede ser un stroke, puede ser un infarto cerebral, puede ser o una hemorragia, puede ser incluso un tumor, alguna situación, malformación vascular que se rompió, etcétera. Entonces, primero se tiene que diferenciar entre si es una parálisis facial periférica o central. La gran mayoría, afortunadamente, la gran mayoría de los casos de parálisis facial es periférica, que esto es que el nervio facial se paraliza. Como es un nervio, en su gran mayoría se le llama motor, o sea, que tiene una acción sobre músculos, los músculos faciales de la expresión. Entonces, al lastimarse ese nervio, pues obviamente se van a congelar los músculos. Pero es importante ahí señalar que, por ejemplo, si puedes levantar la ceja, o sea, si la parálisis facial te abarca toda la mitad cuando es periférica te abarca todo, incluyendo los músculos de la frente, que no puedes mover la mitad. Si se puede levantar, pues es más orientado a una parálisis central, una parálisis facial central. Pero bueno, son algunas cuestiones que necesitamos revisar en consulta. Y una vez que se detecta, se debe iniciar tratamiento, pero de ya, sobre todo para evitar secuelas, ¿no? Que quede paralizada. Pero sí, en la gran mayoría de los casos de parálisis facial periférica, pues se ha visto la relación con el virus del herpes zóster, que es una variedad de la varicela, ¿no? Ese tipo de virus. No es un herpes genital, que luego se piensa, escuchamos herpes y pensamos en herpes genital. No es de la misma familia, pero no es ese herpes como tal. O sea, no hay una relación sexual como tal implicada pues en ese virus, ¿no? Pero entonces es importante también dar un tratamiento para ese virus porque te digo, en la gran mayoría de los casos está relacionado, ¿no? Como que el nerviecito inflama. Y el nervio está ahí, digo, el virus está en el nervio, perdón. El virus está ahí vive. El tema es que hay situaciones que lo desencadenan, sobre todo situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas sí si nos bajan las defensas, ponen más susceptible al nervio y es cuando se reactiva el virus, ¡pum! Y viene esa situación, ¿no? Un caso muy sonado, el de Justin Bieber. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo lo pesca uno ese herpes si no es genital? Ese virusito, te digo, está relacionado, por ejemplo, con el de la varicela, que es una enfermedad, se le llama exantemática, pues que salen los granitos, ¿no? En la infancia. Y puede ser que ahí estuvo, ¿ah? O sea, si te veo varicela de niño, puedes tener el virus ahí alojado en tu cuerpo, en tu organismo, y sin mayor problema, porque es un virus que tiene memoria, digamos. Entonces, pues es cuando algunas situaciones, ¿no? Mal pasadas, o sea, de alimentación que no se está comiendo adecuadamente, que está con estrés, etcétera, etcétera. Y alguna situación que reactiva o se inmunodeprime el paciente, o sea, las defensas, el sistema inmune por alguna cosa se disminuye. Si hay una gripa, ¿no? Una simple gripa si ya hay el virus del herpes zóster por ahí en el organismo, lo puede reactivar, ¿no? Ahí mencionó dos cosas que también me llaman la atención. Una fue del periférico de los nervios. Ahí es donde se activa el trigémino. Eso es algo que ve usted. Para los que no saben, el trigémino le llaman el dolor más fuerte que existe en el mundo mundial. Sí, caray. Es algo así que le llaman el dolor suicida, sí. Y es algo muy, muy fuerte. ¿Eso es algo que se ve con usted?
Sí, definitivamente. La neuralgia del trigémino es una enfermedad, hijo. Como bien dices, sabes que los pacientes que tengo que he atendido con neuralgia del trigémino me dicen, doctor, si yo tuviera una pistola a un lado en el momento que tengo una crisis de dolor, me doy un tiro, o sea, en ese grado, porque realmente es un dolor y sobre todo que al principio, Kurt, no sabes de qué se trata, pues. Solo es de repente, porque eso pasa así de repente. Estamos platicando y ¡pum! Vienen las descargas de dolor. Dependiendo la zona, puede ser, o sea, dependiendo la rama involucrada, puede ser hacia acá o hacia abajo, ¿no? Lo más común es regularmente hacia esta zona. Puede ser una zona nada más, pueden ser dos o pueden ser tres, dependiendo de qué tanta lesión tenga el nervio, ¿no? El nervio trigémino es un nervio sensitivo, por eso lo que causa es dolor, a diferencia del nervio facial, que es un nervio que se encarga de mover músculos, su manifestación es parálisis. Pero este es un nervio sensitivo, entonces lo que hace es distorsionar la sensibilidad. Y tú puedes notar un paciente con neuralgia del trigémino, no quiere ni hablar. O sea, están así. Sí, doctor, es que me duele porque abrir gesticular o el simple roce del aire, el roce del aire les desencadenan dolor, pero unas crisis de dolor, pues impresionantes, incoercibles se le llama ese tipo de dolor. Ahora, siempre que se detecta a un paciente con neuralgia del trigémino, se le inicia primero medicamento, ver cómo va respondiendo a ciertos medicamentos y bueno, ya se va escalonando, digamos, el tratamiento. Regularmente pueden pasar algún par de años para que el paciente acuda con un especialista, con un neurólogo o neurocirujano, ya a buscar una atención más dirigida. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, lo primero que se piensa es que es un problema dental. Entonces van con el dentista. Y si el dentista no tiene, digamos, el conocimiento de que pudiera ser una neuralgia del trigémino, pues dice, bueno, pues sí se te ve ahí caries, ¿no? Vamos a extraerte el diente. Y luego me llegan pacientes ya con neuralgia del trigémino de años, pues con dientes nuevos, ¿no? O sea, chimuelos o que les extrajeron piezas dentarias, pues 2, 3 piezas y que les pusieron nuevas piezas, etcétera. Y no es la solución, vaya. Dice, pues yo sigo igual con el dolor. Ya, bueno, ¿sabes qué? Tus características de dolor son más compatibles con algo que se llama neuralgia del trigémino, que no tienen nada que ver con los dientes. Lo que pasa es que pues ramitas del nervio del trigémino se van precisamente hacia las encías, hacia la parte interna de la boca y por eso se puede pensar que tiene esa relación. O también le dicen, no, pues es una disfunción temporomandibular que el especialista debe, digamos, descartar, ¿no? Asegurarse de que el dolor se trata de una neuralgia o una disfunción temporomandibular, que luego les mandan guardas para usar en la noche, ese tipo de cosas, y dice, pues no, o sea, sigo con el dolor. Entonces pasan por varios especialistas o varios profesionales de la salud, mejor dicho, antes de llegar realmente a una atención. ¿Por qué? Porque ya ahí podemos dirigir el tratamiento, o sea, una vez que se hace el diagnóstico de neuralgia del trigémino, es importante también aquí, importantísimo hacer un estudio de resonancia magnética cerebral. ¿Por qué? Porque también debemos asegurarnos de que no se trata de un tumor que a veces puede nacer incluso del mismo nervio trigémino, pero adentro del cráneo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando se detecta que es un tumor que nace del nervio trigémino, que en la gran mayoría de los casos se llama schwannoma, que es un tumor que nace del nervio específicamente, obviamente pues va a causar dolor facial, pero eso es importantísimo hacer un estudio de resonancia magnética en estos síntomas, que muchas de las veces no se hace ese screening adecuado y entonces el tumor pues va creciendo, ¿no? Lleva años ahí creciendo y sin dársele la atención adecuada y bueno, ya empiezan otras manifestaciones. Por eso es importante acudir con el especialista. Eso que dicen que se diferencia, y yo tenía entendido que si la molestia venía de cierta parte, o sea, era algo que tenía que tratar el maxilofacial, y si venía de otra parte, era algo que tenía que tratar el neurocirujano, o siempre es con el neurocirujano para mayor protección, seguridad del paciente. Si se detecta, si se confirma que es una neuralgia del trigémino, sí es definitivamente el neurocirujano quien debe tratar esto. Platicando con el paciente sobre las opciones de tratamiento que hay tratamientos que son meramente para control de dolor,
dolor, etcétera, que pueden dar alivio por algún tiempo, digamos, pero sí tal cual manejo del dolor, eso ya lo trabajamos en conjunto con algún especialista en dolor, por ejemplo. La realidad es que el tratamiento más efectivo para neuralgia del trigémino hoy por hoy es la cirugía. Es una cirugía que se ingresa por detrás de la oreja, se hace una ventanita, por ahí ingresamos y descomprimimos, o sea, separamos el nervio de una estructura vascular que en la gran mayoría de los casos esa es la causa de la neuralgia del trigémino, que está el nervio trigémino y está un vasito sanguíneo, ya sea una arteria o una vena, que lo está, presionando. Sí, y esas pulsaciones que tiene el vaso sanguíneo se transmite al nervio y eso lo va irritando, lo va lastimando por mucho tiempo, hasta que llega el momento en que ya lo pone muy sensible. Claro. Y entonces lo que hacemos en la cirugía es ingresar con microcirugía a través del microscopio, con varias piezas muy finas, separamos la arteria del nervio, así, y colocamos se le llama teflón, es un fragmentito, un pedacito de teflón para aislar, para separar. Hoy por hoy, te digo, el procedimiento más efectivo de tratamiento de la neuralgia del trigémino. ¿Endovascular se hace? No, endovascular todavía no se ha desarrollado una técnica para tratarlo. Es importante también señalar que en mujeres jóvenes, sobre todo, en todo paciente joven alrededor de los 30 años, pero que inicia con neuralgia del trigémino y sobre todo cuando es bilateral, es importante descartar esclerosis múltiple, muy, muy importante, pero también va relacionado con otras manifestaciones, ¿no? Por eso sí, te digo, es sumamente relevante la atención especializada por todas estas situaciones que te digo, que tenemos que asegurarnos, descartar algunas otras patologías, etcétera. Y así en la valoración se determina, ¿sabes qué? Pues sí, tu dolor no es neuralgia del trigémino, es una disfunción temporomandibular, te mandamos con el maxilofacial, bueno, ahí ya le vamos dando una dirección. La progesterona en las mujeres embarazadas, ¿qué impacto tienen? ¿Tiene algo que ver con ustedes? Fíjate que sí hay un cierto riesgo, sobre todo se le llama de trombosis cerebral. Los hormonales en general y pues en la mujer embarazada están elevadísimos, pero también ojo con las mujeres que toman medicamento para no embarazar, pues anticonceptivos, se me fue la palabra. O sea, es importante estar muy pendiente de esa situación. Vaya, de entrada, los anticonceptivos se deben indicar, o sea, por el ginecólogo. No es que la prima me los indicó o que son los mismos que toma mi hermana. No, o sea, es importante que el ginecólogo determine, factores de riesgo, ¿no? O sea, si esa persona por esto, por aquello, tiene alto riesgo de trombosis, pues, ¿sabes qué? Mejor yo te recomiendo otro método de protección, ¿no? Bueno, en las embarazadas el tema es que la hormona, la progesterona, puede haber situaciones de incremento de riesgo de formar trombos, de formar coagulitos y a veces a nivel cerebral puede haber trombosis de unas venas especiales en el cerebro que se trombosan y puede ser algo de vida o muerte. Realmente, en el momento que se presenta eso, el embarazo se debe dar por término, independientemente en la etapa en la que esté. Si ya es un producto viable, pues extraerlo y adelante, pero la mujer necesita pues tratamiento especializado, ¿no? Es sumamente importante. Ahora, esto se va a dar de agudo, o sea, así. ¡Pum! Dolor de cabeza intenso, aumento de la presión dentro del cráneo, del cerebro, pues. Entonces, es una situación de extrema urgencia cuando se empiezan a presentar síntomas. Pero eso es lo que pasa, la trombosis. Última pregunta. La gente con diabetes, el azúcar, ¿qué rol tiene en problemas neuroquirúrgicos? Ok. Pues mira, sí, definitivamente que tiene mucho que ver porque un diabético descontrolado de entrada, el cerebro va a envejecer más rápido, ¿no? O sea, es un hecho. Tiene riesgo de desarrollar otras enfermedades cerebrales como demencias o trastornos, deterioros cognitivos que se le llama. Y la relación con neurocirugía es que regularmente el diabético también es hipertenso.
o sea, también padece de la presión arterial. Entonces, esa combinación, diabetes, presión arterial, y solo esas dos situaciones aumentan el riesgo hasta 5 veces más, riesgo de un stroke, de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral. Pero sobre todo lo más común es el infarto cerebral. Entonces, si además de diabético, o sea, no se está bien controlado, pues la recuperación va a ser más lenta, ¿sabes? Va a ser más tórpida. Pero esa combinación, sobre todo diabetes, presión arterial, aumenta muchísimo. Y si además a eso le sumas, o sea, además de la diabetes, la presión arterial, le sumas que fuma, no, bueno, te vas hasta 12 veces más el riesgo de un stroke. Imagínate eso, o sea, el tabaquismo es la primera causa prevenible o evitable de stroke o de infarto del corazón también. ¿Por qué? Porque es algo que no necesitas, o sea, tu cuerpo no necesita el tabaquismo, ¿no? Es algo que puedes evitar por completo, no dependes del tabaco para subsistir. Y el problema es que sí te va a generar o te va a aumentar los riesgos de una enfermedad a nivel cerebral, pues un stroke, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, y pues que realmente puede dejar secuelas serias una situación como esta. Entonces es una invitación pues a pacientes diabéticos estar bien controlados, estar monitoreando su glucosa y portarse bien. Pues la base para el cuidado de la diabetes es la alimentación, Kurt. Es fundamental la alimentación, de verdad que sí. Y digo, otros hábitos como hacer actividad física, etcétera, ¿no? Pero la alimentación por sí sola es la clave para el diabético, para estar controlado. Ahí dijo algo que en definición pues sí sabemos qué es, pero de manera simple, ¿qué es el infarto cerebral? El infarto cerebral es cuando estas arterias que le llevan la sangre al cerebro, una de esas arterias se tapa. En la gran mayoría de los casos se tapa por un fragmentito ya sea de colesterol o un coagulito. Lo más común es una placa de colesterol, que aquí vienen las arterias que vienen del corazón, luego vienen aquí las carótidas y luego parte de la carótida, que aquí sentimos el pulso, y esas carótidas luego se van a dividir y parte de esa carótida se va hacia adentro del cráneo, que le da el 80% de la circulación del cerebro. Entonces imagínate, 80% de la circulación proviene de esas carótidas. Entonces, si una de esas carótidas disminuye su flujo de sangre y después uno de esos fragmentitos de colesterol, de las placas de colesterol que se va acumulando aquí, el sarro, pues, por así decir, en la tubería, se va acumulando y se suelta y hasta donde llegue. Entonces, depende del tamaño de ese fragmentito de la placa de colesterol. Entonces, se va y en donde llegue va a tapar la circulación de sangre, y la zona a donde normalmente le llega la sangre, esa zona del cerebro pues va a sufrir por falta de sangre, y eso es lo que le llamamos stroke o infarto cerebral. Ahí, doctor, por ejemplo, ya sabemos los síntomas, ¿no? Que cuando tienes dolor en el pecho, cierto adormecimiento, o sea, son síntomas que la gente debe de saber que tienes que correr al doctor porque te está dando un posible infarto. Aquí con el infarto cerebral, ¿qué siente uno? Pues mira, los síntomas son variables porque van a depender de la localización del infarto, pero lo más común, y lo vemos, por ejemplo, en todas estas campañas de detección oportuna de stroke y de acudir a una sala de urgencias o de llamar a una ambulancia, es alteraciones del habla, o sea, que empezamos a trastabillar, ¿sabes? El paciente empieza a no poder hablar correctamente o a decir una palabra por otra, llamar, por ejemplo, al reloj, decirle pulser, pulser es cercano, pero decirle lápiz, ¿no? Cosas así. O también que no puede mover la mitad de su cuerpo, incluyendo la cara, o sea, que empieza a perder fuerza y está comiendo y de repente se le cae el tenedor y entonces ya empieza a perder esa fuerza, o que empieza a
a babear por esa misma parálisis facial, que al caminar se va de lado, etcétera. O sea, esas son situaciones y eso ocurre en agudo, o sea, ocurre en el momento y la evolución de las siguientes par de horas. Lo ideal es que en cuanto se detectan síntomas, en estos casos sí más vale pecar de precavido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiempo de atención puede ser la gran diferencia entre, las secuelas que pueda tener, ¿no? Que puedan quedar por esa lesión cerebral. Si llega al servicio de urgencias en las primeras, idealmente menos de 6 horas de que empezaron los síntomas, se pueden dar tratamientos especializados o incluso ahí sí entrar con terapia endovascular, cateterismo. Si el hospital cuenta con esos servicios y con esos especialistas, de entrar con cateterismo y sacar el fragmento que le está tapando, por ejemplo, o simplemente iniciar por la vena, iniciar tratamiento especial para disolver un coágulo, por ejemplo, alguna de esas situaciones. Entonces, claro, una vez que llegas a servicio de urgencia se debe hacer una tomografía para asegurarse que no hay una hemorragia. Primero, diferenciar entre infarto o hemorragia, porque si se da medicamento pensando que es un infarto para diluir la sangre, digamos, y resulta una hemorragia, pues va a aumentar. Entonces es importante primero diferenciar entre infarto o hemorragia. Ya si no se ve dato de hemorragia, entonces sí iniciar tratamiento del infarto, ¿no? Para disolver el coágulo de sangre, pero se debe actuar de inmediato. ¿Y cómo ve el futuro usted de su especialidad de neurocirugía? ¿Qué esperamos en unos 10 años? Pues mira, algo muy bonito, la robótica, la tecnología yo cada que voy a los congresos y voy pues muy seguido, no solo a los nacionales, sino internacionales, y estoy muy cercano pues en eso porque es algo que me gusta mucho, me apasiona mucho el tema de la tecnología con la que disponemos actualmente y que vamos a disponer pues tal vez ni siquiera 10 años, al paso que vamos, hablando de robots, o sea, de la robótica en la cirugía de columna, en la cirugía cerebral. Actualmente hay un modelo de microscopio que se utiliza, que ya no es el clásico, bueno, sí se utilizan unos lentes, pero haz de cuenta que estamos trabajando así como platicando tú y yo y a donde mueva la cabeza, pero estoy viendo la imagen acá en el robot porque tiene una cámara fija en el campo de trabajo, etcétera. Dependiendo del movimiento que yo tenga de mi cabeza, se acerca el campo, etcétera. Es muy, muy impresionante todo lo que se puede lograr actualmente en el campo de neurocirugía y que con un simple gesto se va a mover ese robot y demás de visión. Pero también te digo, hay brazos robóticos para colocar tornillos en la columna vertebral de una manera ultra precisa. Entonces eso le da seguridad al paciente y pues también, por supuesto, a nosotros como cirujanos. Y cuestiones va más hacia allá definitivamente a mejorar la red. Por ejemplo, actualmente también están ya los primeros modelos de realidad aumentada dentro del quirófano, realidad virtual, o sea, va en ese sentido y también para el neurocirujano en formación o simplemente los estudiantes de medicina, pero hablando específicamente de la neurocirugía, pues al neurocirujano, al residente que está en formación, los modelos anatómicos hiperreales que ya no necesitas estar entrenando la cirugía en el paciente, o sea, que lo puedes hacer en estos modelos hiperrealistas anatómicos, pues que clipar un aneurisma cerebral, por ejemplo, en un modelo que dices, no manches, esto es real, o sea, se ven tan reales, es impresionante. La verdad es que hacia allá va la neurocirugía y es algo que me apasiona, podemos estar aquí hablando por horas sobre eso, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias por su tiempo, doctor. ¿Y cómo lo encuentran? Lo mando de su celular personal. Si visitas Los Cabos y necesitas un hotel con experiencia en turismo médico y con excelentes precios, el Hotel City Express Los Cabos es tu mejor opción. Visita nuestra página web donde encontrarás la información del hotel, así como las promociones que ofrece. Muchas gracias por su tiempo, doctor. ¿Y cómo lo encuentran? Lo mando de su celular personal.
A mí me encuentran en la ciudad de Los Cabos. Estamos en una clínica llamada Neuro Spine and Pain Clinic. Está en inglés, pero traducido pues es cerebro, columna y dolor. Somos un grupo de especialistas. Yo soy el líder de ese grupo, de ese equipo, fundador de la clínica. Pues estamos enfocados para atender problemas de cerebro, columna, manejo del dolor. Tenemos tecnología de punta, algo que se llama estimulación transcraneal, magnética transcraneal, que con todo gusto luego podemos hablar sobre eso. Es muy interesante. Pueden seguir nuestras redes sociales que ya Kurt nos hará favor de poner. El teléfono de contacto inicial, incluyendo WhatsApp, es el 624-213-7915. Ese es el teléfono de contacto, que puede ser incluso por WhatsApp, ser también contacto por correo, etcétera. Estamos trabajando en nuestra página web para renovarla y también que sea más accesible para el paciente hacer la cita a través de la página web, etcétera. Estamos mejorando esa experiencia para el paciente. Y qué mejor que estés pasando tu recuperación en Los Cabos. No, hombre, imagínate. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. Estuvo muy, muy informativo todo lo que nos dijo. Perfecto, Kurt. Pues a la orden, ya sabes, es un gusto para mí saludarlos y sobre todo el educar a la comunidad, o sea, el compartir este tipo de situaciones para que se atiendan a tiempo, ¿no? Después de mi plática con el Dr. Raúl, puedo concluir que las afecciones del cerebro son más común de lo que me imaginaba y que padecimientos o enfermedades de otras partes del cuerpo, si no se tratan a tiempo, pueden traer consecuencias en nuestro sistema nervioso. Es muy importante estar atento a comportamientos inusuales y no característicos de las personas y consultar a un especialista a la brevedad, ya que en temas neurológicos, un tratamiento oportuno es la clave para tener mejores resultados y minimizar secuelas. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Escucha nuestros episodios y mantente informado. Gracias por haber escuchado. No se te olvide suscribirte a nuestros canales y dejarnos tus comentarios. Esto nos ayuda a generar contenido de tu interés en un futuro.